Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo en este nuevo video una nueva proposición. Como verás, yo te estaba mostrando en videos anteriores maneras de hacer un vehículo utilizando una manera de hacer antigravedad que por ahí no es la que todos tienen en la cabeza. Entonces, cuando yo he explicado mis cosas, mucha gente no entiende que cómo es que yo propongo hacer una máquina antigravedad con ciertos recursos que, bueno, justamente en la mente nos cierran porque por ahí todavía no se tiene la comprensión entera del medio donde el vehículo viaja. Como vengo hablando en muchos videos, el medio este es un fluido electromagnético, que en la antigüedad los griegos lo han llamado éter, yo le digo éter, ahora le dicen ondas gravitacionales, bueno, díganle como quieran, ¿no? Pero este fluido, todos tenemos que saber que se maneja de una manera que tiene ciertas características y una manera de hackearlo, por así decirlo. Cuando yo hablo de hackearlo, hablo de utilizar maña más que fuerza. Mucha gente ve los planos de los ovnis que yo hago y dicen, pero para hacer eso necesitamos mucha energía, sin comprender que justamente mucha energía es lo que nos rodea y es lo que hace que nuestro vehículo esté sobre la Tierra. O sea que yo lo que propongo en estos videos es una manera de hackear esta fuerza que nos aplasta desde arriba, el famoso éter, y mediante la técnica de hackearlo nosotros podemos desprendernos del peso que nos provoca esta fuerza. Así que te traigo en este nuevo video una manera, yo por ahí le digo un poco más prehistórica, de conseguir antigravedad. Es una manera más prehistórica porque estamos hablando de energía electromecánica, simplemente por eso. Yo en videos anteriores te mostré una mecánica cuántica, en este momento te voy a mostrar una mecánica cuántica, pero su principio es un tanto prehistórico, electromecánico. Así que vamos a pasar al pizarrón para explayarnos un poco mejor. Esta máquina que te traigo ahora consta de un disco de imán. Todos conocemos los discos de imán que salen de atrás de un parlante, donde tenemos la mitad del imán con una polaridad y la otra mitad con la otra polaridad. En este caso podemos decir que tenemos el sur en esta parte y en esta parte tenemos el norte. Este imán, si se le aplica un disco encima de su cara norte, sería, vamos a hacerlo así, este sería el disco de cobre pegado arriba del imán, ¿no? Así que esto ya sería cobre. Esto es cobre. Este disco de cobre va a tener un centro menor que el imán. El imán ya viene con un centro que ya viene establecido, pero el disco de cobre que vos le vayas a pegar en el lado norte va a tener un agujero en el medio menor que el imán. ¿Por qué? Para poder atravesar por acá un eje también de cobre. Entonces, ¿qué tenemos? Un eje de cobre, un disco de cobre, un disco de imán. Bueno, esta máquina que estamos viendo acá es una máquina descubierta en el 1800 por un físico de apellido Faraday. Él descubrió
que al hacer girar esta rueda y a través de la colocación de unos cepillitos de cobre puestos en el eje, por un lado, y otro cepillito de cobre puestos en el disco, esas dos cosas iban a generar un voltaje. Si lo hacemos girar. O sea que si hacemos girar este artefacto, que es un imán, un eje de cobre con un disco de cobre puesto en el lado norte del imán, sobre este cobre y sobre este cobre vamos a tener un voltaje. Una de las cosas que estoy tratando de investigar, que más adelante lo vamos como a esclarecer un poco mejor, es si este disco de cobre va tocando el eje de cobre o no. Eso lo vamos a ver más adelante porque realmente no tuve tiempo de mirar, pero es lo de menos. Sería cuestión de que en la prueba se ponga directo o después se aísle. Eso no importa. El tema es que nosotros sabemos ahora que esta máquina genera electricidad cuando se hace girar. El por qué hasta el día de hoy es un misterio. Pero sabemos que tenemos un resultado, así que nos vamos a agarrar de este resultado. La máquina que te vengo a presentar hoy consta, por un lado, de esto y por el otro de un fenómeno que también se ha descubierto en los rodamientos. Nosotros tenemos un roulement, esos que usan las ruedas de los skate. Tenemos un roulement. Al roulement han visto que si le aplican corriente positiva por afuera y por el medio corriente negativa, el roulement gira. Entonces, este dispositivo, que vendría a ser como un motor, yo lo he colocado acá, pack, y acá, pack. Entonces, este dispositivo, ahora, al tener un nuevo dispositivo, que serían los rodamientos en el eje, nosotros vamos a poder generar un tipo de entropía negativa para que todo el conjunto trabaje para una misma causa. Acá le vamos a armar un soporte de metal y acá le vamos a armar otro soporte de metal. Estos soportes de metal van a estar agarrando los rodamientos y la rueda va a descansar en el medio porque está sujeta a la estructura a través de los rodamientos. El punto vendría a ser el siguiente: la estructura va agarrada en las partes de afuera de los rodamientos. La parte interna de los rodamientos está el eje. Quiere decir que si nosotros hacemos rodar este dispositivo, como dijimos, va a generar por su eje una corriente negativa y por su disco una corriente positiva. Vamos a hacerlo acá. Bueno, mi invento consiste en haber juntado dos inventos, como verán. Entonces ya no es mi invento. Vengo a ser como Marconi con las 7 patentes de Tesla. La cosa es así. Cuando nosotros hacemos girar el disco, nosotros le vamos a poner unos cepillitos. Uno ya está puesto acá, solo que el cepillito va a ir agarrado a la estructura. A la estructura que va por fuera, que sostiene los rodamientos en su parte externa. Acá le vamos a poner otro cepillito agarrando el disco de cobre y va a ir agarrado a la estructura de afuera.
Entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Hacemos girar el disco y los cepillos van a agarrar energía positiva, que la van a llevar a la parte de afuera de los rodamientos, y la parte del medio que va a recibir energía negativa. Quiere decir que nosotros hacemos girar esto con la mano y producto de la energía que va a generar, va a alimentar sus mismos rodamientos y la rueda va a empezar a girar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ese sería mi invento. Por un lado, ¿qué tenemos acá? Una fuente de energía infinita. Pero por el otro, nosotros tenemos un giroscopio. Un giroscopio magnético. Que se comporta como un estabilizador. ¿Qué es lo que estabiliza? A través de su giro, estabiliza la gravedad. Vamos a poner acá D. Así que lo que tenemos acá es un giroscopio magnético estabilizador de gravedad y a la vez una fuente de energía infinita. Entonces nosotros por un lado podemos obtener energía infinita, pero también vamos a tener un centro de gravedad en este giroscopio. La pregunta es, ¿qué pasa si unimos estos conceptos con el concepto de antigravedad? Si unimos ese mismo dispositivo a un vehículo y lo multiplicamos por 3 o 4, vamos a obtener un fenómeno extra, que es ahí donde los físicos y muchos inventores que están en la energía libre han abierto los ojos y han dicho, ahí está pasando algo raro, que es cuando ponen más de 3 giroscopios al mismo tiempo girando. ¿Qué es lo que observan? Que la materia pierde peso. O sea que aparece un fenómeno extra que crea como un tipo antigravedad. ¿Qué es antigravedad? Lo que no saben explicar es de qué manera crea antigravedad 3 o 4 giroscopios al mismo tiempo. Así que vamos a ver ese tema, así ya lo podemos entender. Cuando yo tengo una rueda, otra rueda, otra rueda y otra rueda, y las pongo a funcionar a las 4 ruedas al mismo tiempo sobre un chasis, que podría ser de un auto, cada rueda, que vendría a comportarse como un giroscopio estabilizador, va a generar ondas. Estas ondas son ondas de algo que venía en una dirección y producto de el giro de esta rueda cambia de dirección. Eso es por ahí lo que los físicos todavía no pueden entender. ¿Por qué se produce un tercer fenómeno, un segundo fenómeno, luego de hacer este tipo de cosas? El tema es que acá en el centro se van a encontrar 4 ondas, producto de los discos que están girando. Cuando esas 4 ondas se encuentran en el centro, disrumpen la partícula fundamental. Y cuando la partícula fundamental es disruptida con 4 fuerzas que llegan de 4 lugares diferentes, sus bases son apretadas, su partícula o el muro de Bloch es disruptido y comienza a generar anillos gravitacionales, haciendo que el lugar donde ha sido disruptida la partícula genere un campo de gravedad propio. A un campo de gravedad propio es que le dicen antigravedad.
Entonces, ahora yo agarro mi coche. Y yo le saco las ruedas y le pongo los discos. Le pongo los discos que vimos hace un ratito, ¿no? Los discos con los rodamientos, bueno, el disco de imán. Estos van a empezar a girar y va a suceder este fenómeno. O sea que mi carro, mi coche, se va a volver antigrávico. Si pesaba 1000 kilos, cuando yo prenda estas 4 ruedas, va a pasar a pesar 0 kilogramos. Eso por un lado. Yo prendo mi auto. Pero ¿qué pasa? Perdió peso, pero sigo estando en la tierra. La única diferencia ahora es que un niño que empuje mi coche lo va a poder empujar, porque no pesa nada, pero mi coche no va a volar. Es ahí que necesitamos de un factor extra, que es la parte que quiero explicarles ahora, es la más importante acerca de la gravedad. Porque con antigravedad obtenemos solamente antigravedad, no vamos a volar, simplemente se hizo livianito. Ahora el tema de volar es otro, y no es antigravedad, es electropropulsión. La electropropulsión consiste en 2 tipos de electropropulsión. El primero es crear alrededor de nuestra nave una estructura de energía radiante. Eso lo conseguimos enchapando en metal a nuestro vehículo. Si es un auto, listo, ya es de metal, no hay nada que hacerle, simplemente colocarle el polo positivo de las 4 ruedas que emiten energía a la carcasa. ¿Qué va a pasar con la carcasa? Se va a volver radiante. Al volverse radiante, ¿contra qué fuerza va a oponerse? Como sabemos, la energía radiante no es electricidad, es una electricidad mucho más fina, es una electricidad que está en el éter, por lo tanto es una electricidad subatómica, podríamos decirle. Justamente Nicolás Tesla podía encender una lámpara en su mano con esa electricidad corriendo por su cuerpo, porque al ser subatómica genera un recorrido por los conductores por su superficie y no por su interior. Es así que puede atravesar, o sea, puede pasar por nosotros esa electricidad sin hacernos nada, porque va a ir por afuera. Entonces, pasemos a nuestro coche. Yo agarro y le pongo el borne positivo a la estructura de mi coche. A la estructura de mi coche le voy a poner una forma, porque ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que mi coche se vuelva radiante. ¿Para qué? Para que la fuerza que está haciendo que mi coche baje ya no pueda atravesar mi coche como lo estaba haciendo subatómicamente, ¿no? Y ahora con mi campo radiante yo lo repelo, porque estamos hablando de que la fuerza esta es subatómica y que nosotros tenemos un campo subatómico. Por lo tanto, el éter se abre y luego se cierra por otro efecto que se llama efecto Coriolis, que lo he mostrado en otros videos. Coriolis, que es simplemente cuando vos pones una naranja abajo del agua, esta es la naranja, esta es la canilla, vos tirás el agua recorre la superficie, pero en vez de caer por acá, el agua pega la vuelta y hace esto. Lo podés probar en tu casa. Eso se llama el efecto Coriolis, que es lo mismo que sucede en nuestro coche. El éter se abre y como es un fluido, funciona como el agua. Se cierra. Una vez que se cierra, por un lado, va a generar esto.
Si esto nosotros lo viéramos de arriba, sería redondo, es como una dona. El éter se arremolina y genera una dona debajo del coche. Esta dona contiene la fuerza del coche que antes aplastaba, ahora la tiene en sus pies y lo tira para arriba. Es así como nosotros vamos a obtener una propulsión por haber abierto el éter. De nada sirve abrir el éter si no tenemos algo que haga que el coche no pese nada. Esto solo va a suceder, digamos, el auto se va a ir para arriba solamente si tenemos los 4 giroscopios magnéticos activados. Y por último, en este caso solo tenemos propulsión hacia arriba. Quiere decir que a nuestro coche le falta una propulsión para que lo haga ir para adelante, para atrás, para los costados y para arriba y para abajo. Bueno, para arriba y para abajo sería lo que ya está sucediendo, ¿no? Ahí estamos nosotros en el coche. Tenemos las ruedas, que son giroscopios estabilizadores en configuración, como les mostré, generando energía radiante, la energía radiante conectada al chasis, el chasis radiante, el éter que se abre, que se arremolina, generando propulsión. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. De la chapa vamos a poner un aro de metal. Y detrás le vamos a poner un cuenco de acero. La energía radiante que entre al aro de metal va a querer ir hacia el cuenco por un efecto iónico. Esa energía, al entrar en el cuenco pero pasando por el aire, se acelera. Cuando impacta con el cuenco, una fuerza recorre el cuenco y la otra también. Se vuelven a encontrar las dos fuerzas saliendo para afuera por la vueltita que pegan, y es ahí que nosotros obtenemos del aro una fuerza que se le llama electropropulsión. Es una fuerza iónica. Si nosotros prendemos el aro nos vamos a ir para atrás. Si nosotros prendemos el aro de atrás, nos vamos a ir para adelante. Entonces tenemos antigravedad a través de los giroscopios magnéticos estabilizadores, que de A4 forman un efecto que se le puede decir también el efecto destornillador, pero no es otra cosa que la disrupción del muro de Bloch de la partícula subatómica, que va a generar anillos antigravitatorios de energía electromagnética y va a crear un campo de gravedad propio para el vehículo. Luego tenemos la carcasa radiante que abre el éter, que se arremolina abajo y va a subir nuestro vehículo hacia arriba. Y luego tenemos los aros conectados al chasis que van a crear electropropulsión. Vamos a tener otro también acá y otro del otro lado, para ir para el costado, para adelante y para atrás. Bueno, eso es todo por ahora. Estoy tratando de pensar si me quedó algo, pero no. Con respecto a este dispositivo, esta es la primera vez que lo presento en un video. Yo ya lo inventé hace unos años atrás. Y vamos a seguir hablando de este tema porque el campo de la ciencia de la antigravedad es muy amplio. En próximos videos te voy a mostrar cómo armar una escoba voladora, una alfombra voladora y una mochila antigrávica. Así que por ahora te dejo pensando en esto y me despido de vos. Hasta el próximo video. Nos vemos. Chau. Vamos a obtener
un fenómeno extra, que es ahí donde los físicos y muchos inventores que están en la energía libre han abierto los ojos y han dicho, ahí está pasando algo raro, que es cuando ponen más de 3 giroscopios al mismo tiempo girando. ¿Qué es lo que observan? Que la materia pierde peso. O sea que aparece un fenómeno extra que crea como un tipo antigravedad. ¿Qué es antigravedad? Lo que no saben explicar es de qué manera crea antigravedad 3 o 4 giroscopios al mismo tiempo. Así que vamos a ver ese tema, así ya lo podemos entender. Cuando yo tengo una rueda, otra rueda, otra rueda y otra rueda, y las pongo a funcionar a las 4 ruedas al mismo tiempo sobre un chasis, que podría ser de un auto, cada rueda, que vendría a comportarse como un giroscopio estabilizador, va a generar ondas. Estas ondas son ondas de algo que venía en una dirección y producto de el giro de esta rueda cambia de dirección. Eso es por ahí lo que los físicos todavía no pueden entender. ¿Por qué se produce un tercer fenómeno, un segundo fenómeno, luego de hacer este tipo de cosas? El tema es que acá en el centro se van a encontrar 4 ondas, producto de los discos que están girando. Cuando esas 4 ondas se encuentran en el centro, disrumpen la partícula fundamental. Y cuando la partícula fundamental es disruptida con 4 fuerzas que llegan de 4 lugares diferentes, sus bases son apretadas, su partícula o el muro de Bloch es disruptido y comienza a generar anillos gravitacionales, haciendo que el lugar donde ha sido disruptida la partícula genere un campo de gravedad propio. A un campo de gravedad propio es que le dicen antigravedad. Entonces, ahora yo agarro mi coche y yo le saco las ruedas y le pongo los discos. Le pongo los discos que vimos hace un ratito, ¿no? Los discos con los rodamientos, bueno, el disco de imán. Estos van a empezar a girar y va a suceder este fenómeno. O sea que mi carro, mi coche, se va a volver antigrávico. Si pesaba 1000 kilos, cuando yo prenda estas 4 ruedas, va a pasar a pesar 0 kilogramos. Eso por un lado. Vamos a poder generar un tipo de entropía negativa para que todo el conjunto trabaje para una misma causa. Acá le vamos a armar un soporte de metal y acá le vamos a armar otro soporte de metal. Estos soportes de metal van a estar agarrando los rodamientos y la rueda va a descansar en el medio porque está sujeta a la estructura a través de los rodamientos. El punto vendría a ser el siguiente: la estructura va agarrada en las partes de afuera de los rodamientos. La parte interna de los rodamientos está el eje. Quiere decir que si nosotros hacemos rodar este dispositivo,
como dijimos, va a generar por su eje una corriente negativa y por su disco una corriente positiva. Vamos a hacerlo acá. Bueno, mi invento consiste en haber juntado dos inventos, como verán. Entonces ya no es mi invento. Vengo a ser como Marconi con las 7 patentes de Tesla. La cosa es así. Cuando nosotros hacemos girar el disco, nosotros le vamos a poner unos cepillitos. Uno ya está puesto acá, solo que el cepillito va a ir agarrado a la estructura. A la estructura que va por fuera, que sostiene los rodamientos en su parte externa. Acá le vamos a poner otro cepillito agarrando el disco de cobre y va a ir agarrado a la estructura de afuera. Entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Hacemos girar el disco y los cepillos van a agarrar energía positiva, que la van a llevar a la parte de afuera de los rodamientos, y la parte del medio que va a recibir energía negativa. Quiere decir que nosotros hacemos girar esto con la mano y producto de la energía que va a generar, va a alimentar sus mismos rodamientos y la rueda va a empezar a girar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ese sería mi invento. Por un lado, ¿qué tenemos acá? Una fuente de energía infinita. Pero por el otro, nosotros tenemos un giroscopio. Un giroscopio magnético. Que se comporta como un estabilizador. ¿Qué es lo que estabiliza? A través de su giro, estabiliza la gravedad. Vamos a poner acá D. Así que lo que tenemos acá es un giroscopio magnético estabilizador de gravedad y a la vez una fuente de energía infinita. Entonces nosotros por un lado podemos obtener energía infinita, pero también vamos a tener un centro de gravedad en este giroscopio. La pregunta es, ¿qué pasa si unimos estos conceptos con el concepto de antigravedad? Si unimos ese mismo dispositivo a un vehículo y lo multiplicamos por 3 o 4, vamos. Yo prendo mi auto pero ¿qué pasa? Perdió peso, pero sigo estando en la tierra. La única diferencia ahora es que un niño que empuje mi coche lo va a poder empujar porque no pesa nada, pero mi coche no va a volar. Es ahí que necesitamos de un factor extra, que es la parte que quiero explicarles ahora, es la más importante acerca de la gravedad. Porque con antigravedad obtenemos solamente antigravedad, no vamos a volar, simplemente se hizo livianito. Ahora el tema de volar es otro, y no es antigravedad, es electropropulsión. La electropropulsión consiste en dos tipos de electropropulsión. El primero es crear alrededor de nuestra nave una estructura de energía radiante. Eso lo conseguimos enchapando en metal a nuestro vehículo. Si es un auto, listo, ya es de metal, no hay nada que hacerle, simplemente colocarle el polo positivo de las 4 ruedas que emiten energía a la carcasa. ¿Qué va a pasar con la carcasa? Se va a volver radiante. Al volverse radiante, ¿contra qué fuerza va a oponerse? Como sabemos, la energía radiante no es electricidad, es una electricidad mucho más fina, es una electricidad que está en el éter, por lo tanto es una electricidad subatómica, podríamos decirle. Justamente Nicolás Tesla podía encender una lámpara en su mano con esa electricidad corriendo por su cuerpo, porque al ser subatómica genera un recorrido por los conductores por su superficie y no por su interior.
Es así que puede atravesar, o sea, puede pasar por nosotros esa electricidad sin hacernos nada, porque va a ir por afuera. Entonces, pasemos a nuestro coche. Yo agarro y le pongo el borne positivo a la estructura de mi coche. A la estructura de mi coche le voy a poner una forma, porque ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que mi coche se vuelva radiante. ¿Para qué? Para que la fuerza que está haciendo que mi coche baje ya no pueda atravesar mi coche como lo estaba haciendo subatómicamente, ¿no? Y ahora con mi campo radiante yo lo repelo, porque estamos hablando de que la fuerza esta es subatómica y que nosotros tenemos un campo subatómico. Por lo tanto, el éter se abre y luego se cierra por otro efecto que se llama efecto Coriolis, que lo he mostrado en otros videos. Coriolis, que simplemente cuando vos pones una naranja abajo del agua, esta es la naranja, esta es la canilla, vos tirás el agua recorre la superficie, pero en vez de caer por acá, el agua pega la vuelta y hace esto. Lo podés probar en tu casa. Eso se llama el efecto Coriolis, que es lo mismo que sucede en nuestro coche. El éter se abre y como es un fluido, funciona como el agua. Se cierra. Una vez que se cierra, por un lado, va a generar esto. Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo en este nuevo video una nueva proposición. Como verás, yo te estaba mostrando en videos anteriores maneras de hacer un vehículo utilizando una manera de hacer antigravedad que por ahí no es la que todos tienen en la cabeza. Entonces, cuando yo he explicado mis cosas, mucha gente no entiende que cómo es que yo propongo hacer una máquina antigravedad con ciertos recursos que, bueno, justamente en la mente nos cierran porque por ahí todavía no se tiene la comprensión entera del medio donde el vehículo viaja. Como vengo hablando en muchos videos, el medio este es un fluido electromagnético, que en la antigüedad los griegos lo han llamado éter, yo le digo éter, ahora le dicen ondas gravitacionales, bueno, díganle como quieran, ¿no? Pero este fluido, todos tenemos que saber que se maneja de una manera que tiene ciertas características y una manera de hackearlo, por así decirlo. Cuando yo hablo de hackearlo, hablo de utilizar maña más que fuerza. Mucha gente ve los planos de los ovnis que yo hago y dicen, pero para hacer eso necesitamos mucha energía, sin comprender que justamente mucha energía es lo que nos rodea y es lo que hace que nuestro vehículo esté sobre la Tierra. O sea que yo lo que propongo en estos videos es una manera de hackear esta fuerza que nos aplasta desde arriba, el famoso éter, y mediante la técnica de hackearlo nosotros podemos desprendernos del peso que nos provoca esta fuerza. Así que te traigo en este nuevo video una manera, yo por ahí le digo un poco más prehistórica, de conseguir antigravedad. Es una manera más prehistórica porque estamos hablando de energía electromecánica, simplemente por eso. Yo en videos anteriores te mostré una mecánica cuántica, en este momento te voy a mostrar una mecánica cuántica, pero su principio es un tanto prehistórico, electromecánico. Así que vamos a pasar al pizarrón para explayarnos un poco mejor. Esta máquina que te traigo ahora consta de un disco de imán. Todos conocemos los discos de imán que salen de atrás de un parlante, donde tenemos la mitad del imán con una polaridad y la otra mitad con la otra polaridad.
En este caso podemos decir que tenemos el sur en esta parte y en esta parte tenemos el norte. Este imán, si se le aplica un disco encima de su cara norte, sería, vamos a hacerlo así, este sería el disco de cobre pegado arriba del imán, ¿no? Así que esto ya sería cobre. Esto es cobre. Este disco de cobre va a tener un centro menor que el imán. El imán ya viene con un centro que ya viene establecido, pero el disco de cobre que vos le vayas a pegar en el lado norte va a tener un agujero en el medio menor que el imán. ¿Por qué? Para poder atravesar por acá un eje también de cobre. Entonces, ¿qué tenemos? Un eje de cobre, un disco de cobre, un disco de imán. Bueno, esta máquina que estamos viendo acá es una máquina descubierta en el 1800 por un físico de apellido Faraday. Él descubrió que al hacer girar esta rueda y a través de la colocación de unos cepillitos de cobre puestos en el eje, por un lado, y otro cepillito de cobre puestos en el disco, esas dos cosas iban a generar un voltaje, si lo hacemos girar. O sea que si hacemos girar este artefacto, que es un imán, un eje de cobre con un disco de cobre puesto en el lado norte del imán, sobre este cobre y sobre este cobre vamos a tener un voltaje. Una de las cosas que estoy tratando de investigar, que más adelante lo vamos como a esclarecer un poco mejor, es si este disco de cobre va tocando el eje de cobre o no. Eso lo vamos a ver más adelante porque realmente no tuve tiempo de mirar, pero es lo de menos. Sería cuestión de que en la prueba se ponga directo o después se aísle. Eso no importa. El tema es que nosotros sabemos ahora que esta máquina genera electricidad cuando se hace girar. El por qué hasta el día de hoy es un misterio. Pero sabemos que tenemos un resultado, así que nos vamos a agarrar de este resultado. La máquina que te vengo a presentar hoy consta, por un lado, de esto y por el otro de un fenómeno que también se ha descubierto en los rodamientos. Nosotros tenemos un roulement, esos que usan las ruedas de los skate. Tenemos un roulement. Al roulement han visto que si le aplican corriente positiva por afuera y por el medio corriente negativa, el roulement gira. Entonces, este dispositivo, que vendría a ser como un motor, yo lo he colocado acá, pack, y acá, pack. Entonces, este dispositivo, ahora, al tener un nuevo dispositivo, que serían los rodamientos en el eje,
nosotros traigo en este nuevo video una manera, yo por ahí le digo un poco más prehistórica, de conseguir antigravedad. Es una manera más prehistórica porque estamos hablando de energía electromecánica, simplemente por eso. Yo en videos anteriores te mostré una mecánica cuántica, en este momento te voy a mostrar una mecánica cuántica, pero su principio es un tanto prehistórico, electromecánico. Así que vamos a pasar al pizarrón para explayarnos un poco mejor. Esta máquina que te traigo ahora consta de un disco de imán. Todos conocemos los discos de imán que salen de atrás de un parlante, donde tenemos la mitad del imán. Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo en este nuevo video una nueva proposición. Como verás, yo te estaba mostrando en videos anteriores maneras de hacer un vehículo utilizando una manera de hacer antigravedad que por ahí no es la que todos tienen en la cabeza. Entonces, cuando yo he explicado mis cosas, mucha gente no entiende que cómo es que yo propongo hacer una máquina antigravedad con ciertos recursos que, bueno, justamente en la mente nos cierran porque por ahí todavía no se tiene la comprensión entera del medio donde el vehículo viaja. Como vengo hablando en muchos videos, el medio este es un fluido electromagnético, que en la antigüedad los griegos lo han llamado éter, yo le digo éter, ahora le dicen ondas gravitacionales, bueno, díganle como quieran, ¿no? Pero este fluido, todos tenemos que saber que se maneja de una manera que tiene ciertas características y una manera de hackearlo, por así decirlo. Cuando yo hablo de hackearlo, hablo de utilizar maña más que fuerza. Mucha gente ve los planos de los ovnis que yo hago y dicen, pero para hacer eso necesitamos mucha energía, sin comprender que justamente mucha energía es lo que nos rodea y es lo que hace que nuestro vehículo esté sobre la Tierra. O sea que yo lo que propongo en estos videos es una manera de hackear esta fuerza que nos aplasta desde arriba, el famoso éter, y mediante la técnica de hackearlo nosotros podemos desprendernos del peso que nos provoca esta fuerza. Así que, con un centro que ya viene establecido, pero el disco de cobre que vos le vayas a pegar en el lado norte va a tener un agujero en el medio menor que el imán. ¿Por qué? Para poder atravesar por acá un eje también de cobre. Entonces, ¿qué tenemos? Un eje de cobre, un disco de cobre, un disco de imán. Bueno, esta máquina que estamos viendo acá es una máquina descubierta en el 1800 con una polaridad y la otra mitad con la otra polaridad. En este caso podemos decir que tenemos el sur en esta parte y en esta parte tenemos el norte. Este imán, si se le aplica un disco encima de su cara norte, sería, vamos a hacerlo así, este sería el disco de cobre pegado arriba del imán, ¿no? Así que esto ya sería cobre. Esto es cobre. Este disco de cobre va a tener un centro menor que el imán. El imán ya viene